para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Porque usted merece estar bien informado. Nos puede llamar al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que está allí a su alcance, para que nos llame, nos cuente su caso y nos permita darle un poco de orientación jurídica. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico que se emite gracias al patrocinio de Ernelio y Asociados, organización jurídica que le brinda todo un sistema de asesorías jurídicas en el campo que usted requiera. Por eso, llámenos y denos la oportunidad de orientarle sin que tenga que moverse de su casa, con la tranquilidad que hoy necesita usted desde allí en esa casa. Seguridad, tranquilidad, y no tiene que pagar absolutamente nada. Solamente nos llama al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación. Y vamos entonces con televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, entonces mientras podemos comunicarnos con nuestros clientes, vamos a recordarle a muchas personas que nos han llamado a consultarnos qué sucede si en estos momentos mi señora madre, a la cual he atendido durante todo este tiempo, soy una persona en situación de discapacidad desde hace muchos años, la he cuidado a ella, pero de momento no tengo algo que demuestre la dependencia económica. ¿Qué debo hacer al respecto? ¿Puedo ostentar la condición de beneficiaria a la pensión de mi señora madre, aunque tengo 55 años? Vamos a responderle entonces a nuestra teleaudiencia en torno a este caso. El artículo 47 de la Ley 100, modificado por la Ley 797 del año 2003, indica de manera gradual o jerárquica quiénes son los beneficiarios de la pensión en su grado de sustitución o en su grado de pensión de sobreviviente. Hablamos de pensión de sobreviviente cuando quien fallece no está pensionado, sino afiliado al sistema. Esa persona que es menor de 62 años si es hombre, o menor de 57 años si es mujer, y está cotizando al sistema y no tiene las semanas suficientes.
y lamentablemente fallece, a esa persona le puede asistir un derecho que va a delegar a sus beneficiarios. En ese evento hablamos de una pensión de sobreviviente, porque precisamente nace a la vida jurídica, sobrevive al fallecimiento de esa persona, la pensión, muere el afiliado y lega una pensión a sus beneficiarios. Pues bien, esta pensión, que en ese campo se llama de sobreviviente, en otra condición, como cuando muere el pensionado, hablamos de una sustitución pensional. Y la sustitución pensional es la que se presenta cuando quien lamentablemente ha fallecido ya ostentaba esa condición de pensionado. Murió esa persona, estaba recibiendo del Estado, del Fondo de Pensiones del Estado o el privado, una pensión, y allí en ese momento fallece. Sus deudos o beneficiarios que cumplan los requisitos van a reclamar la sustitución pensional. Sale el nombre de quien se le había reconocido la pensión y entra el nuevo titular de esa pensión. Sustitución pensional. Pues, esta pensión tiene unos requisitos que están allí definidos en la ley. Inicialmente hablamos del artículo 46, porque el artículo 46, que fue modificado por la ley 797 del año 2003, inicialmente, antes de esa modificación, exigía 26 semanas. 26 semanas. Ojo, estas 26 semanas podían ser en el último año, si esa persona estaba cotizando de manera activa, le exigían 26 semanas, solamente 26 semanas. Pero si la persona no estaba cotizando, esas 26 semanas debían ser en el último año, para que me entiendan esa claridad. Siempre era necesario que la persona tuviera por lo menos 26 semanas. Cuando viene la ley 797 del año 2003, lo que dice es, no, ya no vamos a exigir 26 semanas, vamos a exigir 50 semanas, ya no van a ser en el último año 26, sino en los últimos 3 años. 3 años que tenga la persona aportadas por lo menos 50 semanas. Entonces, ahí hubo un cambio normativo que de alguna manera aumentó el número de semanas casi en un doble por ciento, porque pasamos de 26 a 50 semanas, aunque en el tiempo se extendió un poco porque las 26 era en el último año y las 5 dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Entonces, ese es el requisito cuando la persona es afiliado. Porque si la persona es pensionado, dijimos que no necesita semanas, porque ya está en pleno uso, goce y disfrute de la pensión. Es decir, que los efectos varían de acuerdo a la condición que ostente la persona, si está pensionado o si está simplemente afiliado. Esto en materia de requisitos para obtener la pensión en el grado de sobreviviente, como lo indicábamos hace unos minuticos. Pues bien, miremos entonces cuáles son los requisitos para que esa persona pueda dejar el legado o que sus beneficiarios cumplan ciertas condiciones para tener derecho a la pensión. Porque unos son los requisitos que le exigen al causante o fallecido y otros son los requisitos que debe reunir el beneficiario. Artículo 46, requisitos del quien está afiliado al sistema. Artículo 47, requisitos que debe cumplir la persona que va a solicitar en condición de beneficiarios la pensión.
Y aquí entonces hacemos una descripción un poco más pedagógica, porque jerárquicamente se ha dicho quiénes son los primeros que tienen derecho. Pues aparece la cónyuge, compañera o compañero permanente, cónyuge, compañera o compañero permanente. Aparecen los hijos en ese mismo primer lugar, y en ausencia de cónyuge, compañera o compañero permanente, en ausencia de hijos, entonces entran en un tercer lugar los padres, siempre y cuando la persona haya sostenido a esos padres o que estos dependan económicamente del hijo. Así lo establece pues el artículo 47. Pero si no hay cónyuge, compañera o compañero permanente, si no hay hijos y tampoco hay padres, entonces en este cuarto ítem, en esta cuarta línea, entran los hermanos que dependan económicamente del fallecido. Repito, en cuarto lugar van los hermanos que dependan económicamente del fallecido. Hasta ahí tenemos pues la jerarquización de quiénes son los beneficiarios de esa pensión de sobreviviente o quiénes son los beneficiarios de la sustitución pensional, para que nos quede claro esta parte, porque a veces nos preguntamos, ¿qué sucede entonces al respecto? Y aquí usted encuentra la respuesta de manera oportuna. Si es cónyuge, compañera o compañero permanente, debe cumplir unos siguientes requisitos, porque la pensión para este tipo de personas vinculados afectivamente con el fallecido debe presentar dos condiciones de reconocimiento. Una, que es el reconocimiento temporal, otra que es el reconocimiento vitalicio. En el reconocimiento temporal, como el nombre lo está diciendo, reconocen la pensión a esa cónyuge, compañera o compañero permanente por un término establecido en la ley, según lo indica el artículo 47. Y ese término establecido en la ley dice que son 20 años. 20 años. Así estaba en la norma y quedó con ese error, porque presumo que cuando la ley 797 hace la modificación del artículo 47, la ley 100, no tuvo en cuenta que al aumentar el número de semanas de 1000 a 1300, número de semanas mínimo que aumentó la ley 797 del 2003, elevó de 1000 que se pedían con la ley 100 a 1300 semanas. Y entonces cuando eran semanas las mínimas le decían a la persona que debería hacer aportes durante 20 años, porque eso equivale a las 1000 semanas. Pero cuando dijo 1300 semanas, se les quedó esa parte diciendo que eran 20 años de aportes. Ahí se les olvidó, porque como habían alcanzado a exprimirle hasta el último centavo a ese beneficiario. Entonces, ¿qué sucede en este caso cuando la pensión se reconoce en forma temporal? ¿Y a quién se le reconoce en forma temporal? En forma temporal se le reconoce a esa cónyuge, compañera o compañero permanente que además de haber convivido los 2 últimos años con el causante, ojo, además de haber convivido los 2 últimos años con el causante, pues no tiene 30 años o más y tampoco tiene hijos. Entonces a esa persona se le reconoce la prestación económica de sobreviviente de manera temporal, con la condición de que esa persona de la pensión que va a obtener haga sus propios aportes al sistema pensional. Es decir, de la pensión que le reconocen, le van a quitar 16%. Imagínense ustedes sobre 800,000 pesos,
son casi 150.000 pesos que le van a quitar a esa persona por 20 años. ¿Y esto para qué? Para que la persona pueda estructurar o cotizar su propia pensión. Entonces estamos hablando de la pensión que se reconoce al cónyuge, compañera o compañero permanente y se le reconoce de manera temporal por 20 años hasta que la persona logre cotizar el número de semanas que se requiere para poder obtener esa pensión. Entonces nosotros estamos aquí precisamente hablándoles a ustedes sobre esos requisitos. ¿Qué sucede si la persona es mayor de 30 años o menor de 30 y tiene hijos con el causante? En este caso, la pensión se va a reconocer de manera vitalicia por los siglos de los siglos hasta que dure esa persona. Ahí tenemos entonces los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la cónyuge, compañera o compañero permanente. Repito, puede ser temporal por 20 años si la cónyuge, compañera o el compañero permanente de la causante es menor de 30 años y no tiene hijos. Se reconoce de forma temporal. Y de forma vitalicia cuando es menor de 30 años y tiene hijos con el causante, o si es mayor de 30 y no tiene hijos. Por eso las niñas que hoy en día se atreven a andar con el abuelito que tiene 80 y son las que le ayudan a llevar la tarjetica los fines de semana para que cobre la pensión. Esas niñas, ojo, no importa que el señor tenga 80 años, hay que darle un hijo, porque si usted tiene menos de 30 años y no tiene hijos con él, no va a ser beneficiaria de la pensión. Entonces, ahí se va a quedar pues con una pensión de manera temporal hasta que cotice su propia pensión. Igual, con la pensión que le quede, puede ayudar a sostener o a criar el niño que, entre comillas, puede ser hijo del viejito. Entonces, ahí están los dos requisitos que se requieren o las dos modalidades mediante las cuales se le reconoce la pensión cuando la persona es menor de 30 sin hijo o cuando la persona es menor de 30 con hijos o mayor de 30 sin hijos. Ya vamos a seguir explicando de ahí hacia abajo cómo sigue la línea de beneficiarios frente a esa pensión. Por contribuyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos aquí un televidente en línea, no alcanzamos a escuchar bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Aló, buenas tardes. Sí, señora, le escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Claudia, doctor de la base. Doña Claudia, del barrio La Base, barrio tradicional de la ciudad de Cali. Cuéntenos, doña Claudia. Sí, señor. Doctor, tengo una preguntita, una duda. Lo que pasa es que quiero saber, yo tenía un concepto de rehabilitación favorable por un manguito rotador. Luego me mandaron por incapacidades, pues me llegó otro ya desfavorable, de la misma enfermedad, ¿no? Entonces yo quería saber, o tengo la duda de que me van a volver a calificar supuestamente con ese otro concepto, pero yo quería saber si esa calificación primera que me dieron de favorable, digamos, a mí me dieron 22% en esa calificación, y si me van a hacer otra calificación con la desfavorable, ¿esos porcentajes suman o ya queda, digamos, el último, o quedan todos los valores, todos los porcentajes sumarían? El origen de esa pérdida de capacidad laboral, doña Claudia, ¿es laboral o es común? Es común, me la dejaron común. Perfecto. ¿Usted actualmente está trabajando?
No, estoy cotizando, pero no estoy trabajando, estoy pagando como independiente. Es decir, que usted en este momento está como independiente. Sí, porque la empresa, la verdad, lo que pasa es que yo tengo enfermedad profesional, doctor Manguito, túnel carpiano, la empresa liquidó y me echó, sabiendo que yo estaba por ARL, con otras enfermedades, me liquidaron, me quedé sin trabajo, eso está demandado, ya hace como 3 años, pues no ha salido nada. Me tocó que volver a conseguir trabajo he tenido dificultades con eso porque pues la empresa donde yo originé las enfermedades pues me sacó y me ha tocado que ingresar a trabajar, conseguir trabajo y así cotizando. Me ha tocado pagar independiente, etcétera, y así lamentablemente no me he podido como ubicar, otra vez laboralmente, y me ha molestado mucho pues todas estas dolencias, y lo que quiero es saber si de pronto si se podía obtener alguna pensión o algo, cómo hacer, porque no sé. ¿Cuántas semanas tiene, doña Claudia? 730, creo. 730 semanas. ¿Está en qué fondo? Protección. En protección. Y doña Claudia en este momento me dice que le dieron un 22% por manguito rotador o túnel carpiano. Túnel carpiano tengo 10.50 y de manguito 22. Es decir, que en este momentico en total usted tiene un 32%. Sí, señor. De pérdida de capacidad laboral, y está pendiente de algún tratamiento o de alguna intervención quirúrgica. Señor. ¿Usted está pendiente de algún procedimiento para buscar la mejoría en estas enfermedades? Pues estoy en tratamiento todavía. Ahora me apareció una hernia discal, el lumbago también que he cogido de otras empresas. También estoy en tratamiento con la ARL, también estuve con lo de manguito, con lo del túnel. Todo está como otra vez en tratamiento. Correcto. Y finalmente, ¿qué edad tiene usted, doña Claudia? Dígame aquí pasito que la gente no se entere. Cumplí apenas 40. 40 años. Está muy sardina todavía, doña Claudia. En una pensión de vejez. Le quedan muchos años. Dios permita que consiga nuevos trabajos que les permita terminar de cotizar la densidad de semanas que se requieren. Pero vamos a responderle, como suele hacerse aquí en Tablero Jurídico, con todos nuestros televidentes. ¿Qué sucede, doña Claudia? Puede colgar la línea telefónica, prestar atenta nota de lo que le vamos a decir aquí, porque la línea hay que habilitarla para que otras personas también nos consulten. Entonces, ¿qué sucede si una persona de edad 730 semanas desempleada en pleno tratamiento médico le han calificado un origen laboral del 10% y un origen común del 22%, 22.50%? La primera pregunta que ella nos hace ¿es posible que esos porcentajes se puedan sumar? Claro que se pueden sumar, doña Claudia. Se llama una calificación mixta, Y esa calificación mixta significa que le van a tener en cuenta tanto el porcentaje de ARL como el porcentaje de AFP o de fondo de pensiones, porque son dos pensiones, una de origen común que responde el fondo de pensiones por invalidez y otra de origen laboral que responde la ARL, que también responde por pensiones de invalidez siempre y cuando sean de origen laboral. ¿Qué viene entonces para usted, mi señora? Como tiene pendiente unos procedimientos médico-quirúrgico para mirar si usted se termina de recuperar, entonces es factible que una vez culmine ese procedimiento, su médico la remita para calificación. Es lo más probable que sea remitida
para calificación, porque cada vez que una persona está en tratamiento de una patología, dice el artículo 41 de la ley 100, mi señora, artículo 41 de la ley 100, que el procedimiento para calificación es necesario que la persona vaya al médico, cumpla todos los ciclos, todo el procedimiento, todo el tratamiento que se requiere. Y posteriormente, esos médicos, al día 120 de estar en tratamiento, esa persona debe emitir un concepto. Ese concepto que emite al día 120, ojo, lo emite al día 120. Es un concepto que puede ser de favorabilidad o puede ser un concepto no favorable. Cuando decimos concepto de favorabilidad, es que el médico dice, ella se puede recuperar y hay que seguir el tratamiento, pero la vamos a remitir al día 150 para que el fondo de pensiones, si el origen de la patología es laboral, asuma a partir del día 181 el reconocimiento y pago de las incapacidades. Esto es lo que conocemos como emisión del concepto favorable de rehabilitación. Pero es posible que también se emita un concepto no favorable de rehabilitación. ¿Cuándo se emite un concepto no favorable de rehabilitación? Cuando la persona que está siendo objeto de tratamiento por parte de los médicos, estos literalmente tiran la toalla y dicen, ahí no hay nada que hacer, no se puede hacer nada porque ese tipo de patología no lo permite, ya es irreversible. Terminamos amputándole una pierna, ahí no hay nada que hacer, esa pierna no va a retoñar, simplemente cicatriza y hasta luego. Le pondrán una prótesis y lo demás, pero la pierna no va a volver. Entonces el médico allí nunca va a emitir concepto favorable en el ejemplo que estoy citando. No va a emitir concepto favorable. Por eso una cosa es el concepto favorable que emite esa persona como médico para que quien está siendo objeto de tratamiento sepa qué camino hay que seguir. Entonces, en el caso de doña Claudia, es factible que la vuelvan a intervenir y hay que estar pendiente. Aquí es irónico, pero que esté haciendo fuerza para que le puedan aumentar más porcentaje. Recuerde, doña Claudia, que necesariamente debe calificarse no solamente la parte física, como ocurre a veces con la mayor parte de quienes califican, que emiten unos dictámenes, pero solo incluyen la parte física, no incluyen la parte emocional. Y siempre ha dicho la norma, las altas cortes han dicho, hay que hacer una calificación integral. Y calificación integral comprende o indica que la persona deben incluírsele todos los elementos que influyen en esa pérdida de capacidad laboral y cómo se siente después de haber perdido capacidad laboral. Resulta que a la niña le dicen, es que tengo manguito rotador, tengo túnel carpiano. Si tiene túnel carpiano, si tiene manguito rotador, no va a poder jugar básquetbol. Y como no puede jugar básquetbol, entonces va a entrar en depresión, porque toda la vida fue deportista, todo el tiempo practicó este tipo de deportes. Y al quedar diagnosticada con estas patologías, no pudo volver a practicar su deporte favorito. Y ese deporte favorito lo hacía en familia, lo hacía con los hijos, con el esposo, con las amigas. Y eso le daba un plus a su vida, porque ella era amante de ese deporte. Al diagnosticársele con manguito rotador, al diagnosticársele con túnel carpiano, pues ella perdió esa opción y perdió ese interés por la vida. Por eso, siempre cuando una persona tenga unos trastornos físicos, no se quede solamente en lo físico. Pida cita con el psiquiatra. Hable con el psiquiatra. A ver cómo esa persona va a sobrellevar esa nueva vida sin tener que practicar lo que tanto le gusta,
en el ejemplo que cité, su deporte, el básquetbol. Hay que mirarlo. Entonces, doña Claudia, nosotros le agradecemos a usted que se haya comunicado con nosotros. Hay que estar allí pendiente. Eso sí, no deje de cotizar. No se vaya a cambiar de fondos de pensiones, porque en este momentico usted le están faltando, tiene 730, serían 230, 370 semanas aproximadamente le estarían faltando, 470, corrijo. No, estamos haciendo las cuentas malas, estamos hablando que le faltan 270 para ajustar las 1000, más 150 porque está en un fondo privado. Estamos hablando que son 420 semanas las que le están faltando a doña Claudia. Entonces, con esto podemos nosotros estar un poco tranquilos para que doña Claudia, que tiene todavía tiempito, porque tiene años de vida, pueda entonces volver a cotizar y con esa cotización, por supuesto, pensar en una pensión más adelante. Entonces, esas 420 semanas las va a cotizar en 8 años larguitos, 8 años larguitos. Aquí no hay ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, porque como ella en este momento está en un fondo privado, allí no aplica el Fondo de Solidaridad Pensional, porque este solamente es para la gente de Colpensiones, quienes están afiliados a Colpensiones. Doña Claudia, le doy una idea que puede resultarle a usted, digamos, favorable. Como usted tiene 40 años apenas, usted se puede trasladar a Colpensiones y pida la ayuda del Estado, donde va a pagar únicamente 35,000 pesos mensuales, 35,000 pesos mensuales. Por 15 años le van a dar la ayuda, por 15 años. Tiene 40 añitos, 15 sería 55, es decir que usted a los 55 años tendría ya sobradas las semanas para pensionarse en Colpensiones. Usted cotiza un poco más de semanas porque de acuerdo a lo que tiene, en Colpensiones usted se va a pensionar con 1.300 semanas, 1.300 semanas. Y en el fondo privado usted se va a pensionar con 1.150. En ambos se ve reflejada la solidaridad, pero con la ventaja de que en Colpensiones usted recibe la ayuda desde ahorita hasta que cumpla los 65 años y no tiene todas las semanas. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Emilio Palacios. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Buenas tardes, doctor. Doctor, tengo una inquietud. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? La ARL, ¿no? Yo estoy en la ARL, entonces la ARL me mandó, yo fui un accidente de trabajo. La ARL me mandó, pues yo fui a la ARL cuando me accidenté y tal, y ahí pues dejé que transcurriera porque el médico me dijo que me aplicara las inyecciones, todo para el dolor desde un hombro, una accidente que tiene el hombro. Entonces la ARL me mandó para la EPS y yo fui al EPS, y el EPS, el doctor, dijo que no, que esto era secuela del accidente de trabajo. Y ahora tengo los papeles en la ARL y me volvió los papeles para la EPS, que tengo que ir a la EPS. Entonces ahí, doctor, yo no sé qué hacer ahí. Y la ARL se llama Colmena. Yo no sé qué hacer ahí, doctor, para que usted me... Le agradezco. Usted es tan amable y me recuerda su nombre, señor. Jorge Enrique del Mar. Don Jorge Enrique Germán del Mar, doctor Bernal. Don Jorge Enrique, ¿usted tuvo un accidente de trabajo en qué fecha? El 29 de septiembre del 2019. Es decir, hace un año larguito. Sí. ¿Y ese accidente de trabajo que usted tuvo, ya se lo calificaron? Pues ya me lo calificó el ARL, pero me volvió a mandar que porque eso no fue accidente de trabajo, que eso que tengo no fue accidente del trabajo, me dicen ellos. Y la EPS, la mía, el Seguro Social, me mandó para la ARL porque eran secuelas del accidente de trabajo, y la ARL ahora vuelve y me manda otra vez para la EPS diciendo que eso no es del accidente de trabajo.
sabiendo que ahí aprendió todo ese dolor que tengo en el hombro, doctor. ¿Qué secuelas le quedaron o con qué lo diagnosticaron, don Jorge Enrique Bernal? ¿Sí, doctor? ¿Con qué lo diagnosticaron o usted tiene algún tipo de secuelas? No, pues la patología me dijeron que eso no era, pero en la EPS me hicieron la ecografía y tengo el espinoso roto, el del lado derecho, ahí donde fue el accidente. Correcto. Entonces, ¿sus médicos están pendientes de hacerle a usted alguna intervención quirúrgica o ya terminaron su procedimiento? Pues doctor, no le digo que desde el médico de la EPS me tomó la ecografía y me dijo que eso no era con la EPS, eso era secuelas del accidente de trabajo. Entonces me mandó para la ARL y ahora el ARL me vuelven otra vez para el seguro diciendo que eso no es debido al accidente. Doctor, ¿y qué más? Y si yo fui a la ARL por el accidente, el día que me accidenté, y ahora dicen que no es del, que lo que tengo ahí no es debido al accidente. Entonces, para que usted me oriente o qué debo hacer o qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, para que cualquier comunicación, para que me oriente, doctor, porque pues eso me pendió fue desde el accidente y ahora ellos me dicen que no. Bueno, don Jorge Enrique, ¿puede colgarnos la línea, por favor? Y prestar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar acá. Tiene un accidente de trabajo, le deja unas secuelas en su hombro, no ha sido aún calificado, la EPS dice que es de origen laboral, la ARL dice que es de origen común. Se están peloteando o lo están peloteando, tirándole uno la pelota al otro y no se define. Para esto, simplemente, si no sigue ningún procedimiento adicional tendiente a recuperar su condición de salud, lo mejor que usted puede hacer, don Jorge Enrique, es solicitar calificación, que el médico emita su concepto no favorable de rehabilitación, para que con ese concepto usted pueda someterse a un examen de valoración, lo van a calificar. Y esa disputa entre la ARL, la EPS y el Fondo de Pensiones, que inicialmente es por el pago de incapacidades, lo va a resolver la Junta Regional, porque a usted lo califica la ARL y dice es de origen común, o si lo califica la EPS o el Fondo de Pensiones dicen es de origen laboral. Y ese conflicto entre una y otra entidad lo va a resolver, por supuesto, la Junta Regional de Calificación. Para eso está la Junta. Y eso dice el artículo 41 de la Ley 100, que fue modificado por la Ley 962 y del 2005 y posteriormente por el Decreto Ley 019 del año 2012. Allí lo dice textualmente. Esa calificación que le hagan, dentro de los 10 días siguientes, usted puede apelarla, o en ese caso, si la ARL califica y dice que es de origen común y la EPS o el Fondo de Pensiones quieren oponerse, pueden presentar el recurso de alzada y decir que no es de origen común, sino que es de origen laboral porque hubo un accidente. Y presumimos que el accidente fue reportado por el trabajador ante la entidad encargada de garantizarle la seguridad social. Ahora bien, don Luis Enrique Bernal, hay que hacerlo, porque si usted no lo hace, lo van a tener así, en esa incertidumbre de aquí para allá, de allá para acá, y uno tiene que tratar de que le definan qué sucede al respecto. Hay que tratar de que le definan qué sucede al respecto. Por eso, desde ya, le pedimos a usted que ponga en práctica lo que por aquí le orientamos, exigiéndole a su médico que si no tiene más procedimientos pendientes, cualquiera de ellos que le esté tratando, que lo remitan ante la entidad encargada de hacer la calificación, que es la EPS o es la ARL, según de donde lo van a remitir a usted. Y más adelante va a estar la Junta para que se defina las secuelas de origen. En la Junta Regional le van a decir si es de origen laboral o si es de origen común. Y esa peloteadera entre la ARL y la EPS acaba allí.
para que me entienda más el ejercicio. Don Jorge Enrique Bernal, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos y que se emite gracias al patrocinio de Ernelio y Asociados. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señora? Gracias. Doctor, es para hacerle una pregunta. Sí, señora. Si nos puede hacer el favor, que es que tengo una hija que ella necesita cotizar, pero pues no está empleada, entonces necesita cotizar independiente. Quisiera que nos informara a qué parte se puede dirigir, donde sea, por que sea más económica. ¿Qué edad tiene su hija, mi señora? Tiene 31 años. 31 añitos. ¿Y ella cuántas semanas tiene cotizadas? Sí, ella trabajó un año y pues como quedó sin empleo. O sea, lo máximo que tiene cotizado son 52 semanas, más o menos. ¿Cuánto tenés cotizado? Yo creo que sí tiene un año. Un año. Perfecto, mi señora. Tiene un año cotizando al sistema. ¿Cotiza con Colpensiones o con un fondo privado? Ella se pasa con pensiones. Ella estuvo en un fondo privado, pero ella ya hizo vueltas para que le trasladaran a Colpensiones. Pero necesitamos saber por qué parte se puede hacer. Porque donde ella ha ido, igual llamado, le han dicho que no, que tiene que ser de lo que ellos cobran 200 y pico. 250, 260, sí. Entonces, pues no se puede, entonces quisiéramos saber. Bueno, mi señora, ¿usted me recuerda su nombre, por favor? Selmira Suárez. Doña Selmira Suárez. Doña Selmira Suárez, entonces, puede colgarnos la línea telefónica y habilitar para que otras personas puedan comunicarse con nosotros, doña Selmira. Vamos a mirar, entonces, ¿qué sucede si una persona tiene 31 añitos de edad, un solo año cotizado? Aún hay tiempo. Recuerde que usted como mujer se pensiona a los 57 y tiene 31, es decir, que en este momento le faltan 26 años. Son el tiempo más o menos justo que necesita para ello. El problema, doña Selmira, es de que dudamos que le puedan permitir la ayuda desde ahorita, porque la ayuda se daba desde los 36, 35 años, cuando la persona no tenía ningún tipo de discapacidad. Pero hoy en día, con el decreto 387 de marzo del 2018, estos requisitos los endurecieron a 40 años de edad y a 600 semanas. Todo este trámite para seguir cotizando hay que hacerlo a través de Fiduagraria. Todos los que están viendo el programa se pueden meter a Fiduagraria, busquen Fondo de Solidaridad Pensional y la ayuda la brinda eso, el Fondo de Solidaridad Pensional. Y ese Fondo de Solidaridad Pensional es administrado por Fiduagraria, porque en este caso la ley sí estableció que ese Fondo de Solidaridad Pensional no lo administraran los particulares, sino el Estado. El Estado es el que maneja el Fondo de Solidaridad Pensional. Y su papel es reconocerle precisamente una ayuda a la persona que también hace su ayuda para poder seguir cotizando, como el caso de la hija de doña Selmira, quien tiene 31 añitos, quiere seguir cotizando. Pero yo le diría que aún está a tiempo de conseguir trabajo, porque es una mujer joven, tiene 30 años, está en una edad donde aún puede conseguir trabajo, y ojalá sea un trabajo estable, si no tiene pues ningún tipo de impedimento físico que le inhabilite para desempeñar actividades bien laborales o de cualquier otra índole, quehaceres de la casa, entre otros. Doña Selmira, la explicación que usted nos exige es saber dónde hace eso. Pues bien, le repito, métase allí a internet, busque Fiduagraria o búsquelo como Fondo de Solidaridad Pensional.
y allí le aparece la información sobre los requisitos que se endurecieron por el decreto 387 de 2018. Muchas gracias por comunicarnos su inquietud. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Vamos entonces aquí a mirar si tenemos más televidente o seguimos hablando del tema con que iniciamos el programa en el día de hoy, que es haciendo una descripción detallada de quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional. ¿Quiénes son los beneficiarios y qué requisitos deben cumplir? Habíamos dicho en el primer segmento que los beneficiarios eran la cónyuge, compañera, compañero permanente, que eran los hijos, los padres o los hermanos, y describimos las condiciones que requerían los hijos y, bueno, la esposa o la cónyuge, pero no hemos dicho cuáles son las condiciones que se siguen para los hijos. Vamos con televidente en línea y ya retomamos para mirar cuáles son los requisitos que deben cumplir los hijos para ser beneficiarios de la pensión de sus padres. Televidente en línea, buenas tardes. Doctor Cornelio, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo le ha ido? Bien, con calorcito, muy amable por preguntar. Yo tengo una sugerencia, a ver si de pronto usted me ayuda. Es que yo tengo un niño especial. El tiempo de clínica con él todo el tiempo y ahí tengo que salir a trabajar. Entonces, a veces me veo como en una situación muy complicada porque casi no duermo ni nada porque me toca estarlo llevando a la clínica, trayéndolo a la casa, le dan salida nuevamente a la clínica y ese es un procedimiento de vaya y venga. Entonces, doctor, yo quisiera, pues yo trabajo en una empresa y realmente pues la empresa se acomoda mucho a mi necesidad dándome los permisos por situaciones que me surgen a través del niño, pero realmente pues uno no sabe más adelante qué pueda pasar en la problemática laboral con la empresa por muy buena que sea. Entonces, sí, doctor, que realmente no tengo ayuda de nadie más que esté con mi hijo para ir para acá, en la clínica, a la madrugada, a cualquier hora. Esa es mi situación, ¿qué debo hacer? Si de pronto hay una ayuda por el Estado o por una entidad, a raíz de que yo cotizo ya hace más de casi unos 24, 26 años vengo cotizando y pues realmente no sé los pasos a seguir y agradezco enormemente lo que puede hacer en su orientación. Muchas gracias, doctor. Don Sisto, antes de que me cuelgue la línea, le voy a hacer dos preguntas. La una, ¿cuál es su edad y en qué fondo está usted cotizando? Y la segunda, ¿cuántas semanas tiene? Señor, tengo 47 años y estoy con Colpensiones. Y está en Colpensiones, perfecto. Correcto. Está en Colpensiones, tiene 47 años. ¿Y usted cuántas semanas le figuran en su historia laboral? Pues en mi historia laboral, la última vez que coticé, pedí el estado de cuenta, pues yo aproximadamente, yo tengo tenía 970 semanas hasta el año pasado. Es decir, que ahorita puede pasar las 1000 semanas. Hasta el año pasado no había cumplido las 1000 semanas. Perfecto, por eso le digo, usted estará por ahí en 1020, 1030 semanas. Aproximadamente, esa es mi cuenta calculándolo, doctor. Bueno, perfecto. ¿Su hijo qué edad tiene? Tiene 13 años. 12 años. ¿Y usted, la mamá de ese niño, trabaja? No, señor, ella no trabaja, ella era señora pues de la casa porque pues ella tuvo que salir del trabajo cuando el niño estuvo pequeño por la dificultad de salud
entonces es la que pues me ayuda, me da la mano, pero muchas veces no puede por estar reclamando los medicamentos, haciendo colas desde por la mañana hasta las 3, 4, 5 de la tarde, y es una de las personas que le ha tocado enfrentarse con esas entidades para que le entreguen los medicamentos, y entonces realmente sí es una situación que realmente no se la deseamos a nadie. Bueno, y la última pregunta que le hago a don Sisto es: ¿cuánto es el promedio de lo devengado por usted? Más o menos estoy sobre 1.200.000. Sobre 1.200.000. Bueno, entonces vamos a responderle a don Sisto. En este momento puede colgar la línea, tomar papel y lápiz, que le vamos a responder a don Sisto qué debe hacer, cuál es el procedimiento que debe hacer. Pues bien, ¿qué sucede si una persona tiene un hijo en situación de discapacidad? En este momento tiene 1.020, 1.030 semanas y se le exige a esa persona 1.300 para pensionarse si está en Colpensiones, como en efecto me dijo, o 1.150 si está en un fondo privado. Pues permítame decirle, don Sisto, que usted tiene una opción y es aplicar el artículo 33 de la ley 100 parte final, artículo 33 parte final, una modalidad de pensión que se incorporó con la ley 100 y es la pensión especial de vejez para padres o madres con hijos en situación de discapacidad que dependan económicamente de él y que lo pueden hacer con el mínimo de semanas, que serían 1.300 en Colpensiones, 1.300 semanas. Pero yo le doy una idea, por eso le preguntaba cuánto es el promedio de lo que usted devenga. Porque si usted se traslada a un fondo privado, solamente le van a exigir 1.150 semanas. 1.150 semanas. Esto para que le reconozcan un salario mínimo legal mensual vigente. Un salario mínimo legal mensual vigente. Si usted ha tenido un promedio, don Sisto, si ha tenido un promedio de 1.300 semanas, con lo que pueda usted pensionarse, esas 1.300 semanas le van a representar a usted un porcentaje mínimo de la pensión. Entonces hacemos una operación que es el 1.200.000 pesos en promedio que usted devenga, lo multiplicamos por un 65% y le va a dar 780.000 pesos la pensión. Don Sisto, mañana mismo llámenos o usted mismo con el abogado de su confianza, haga el trámite, porque usted tiene 47 añitos, aún está a tiempo de cambiarse de modo o de forma administrativamente, de Colpensiones a ese fondo privado, porque en el fondo privado ya usted estaría más o menos a 2 añitos largos de pensionarse, aplicándole pensión especial de vejez. Ojo, pensión especial de vejez, que lo puede hacer con el mínimo número de semanas, que serían las 1.150 que exige el artículo 65 de la ley 100. A diferencia de quienes están en Colpensiones, que necesariamente deben pensionarse con 1.300 semanas. Porque para la pensión especial no importa la edad de la persona, lo que importa es que tenga el número mínimo de semanas. Por eso se llama pensión especial de vejez, porque es aquella que se le reconoce a la persona, sea el padre o la madre de ese hijo que se encuentra en situación de discapacidad y que no alcanzan a trabajar porque están atendiéndolo. Y usted lo dijo ahorita, la mamá se dedicaba a atender el niño, usted también se dedica a atender el niño cuando la mamá no puede atenderlo. Por eso merece usted el reconocimiento de una pensión especial de vejez, a cualquier edad, pero con el número mínimo de semanas. Y el número mínimo de semanas en un fondo privado es de 1.150. En Colpensiones el número mínimo de semanas que usted requiere para la pensión especial es de 1.300 semanas. Entonces ya usted sabe, mi señor, ahí tiene la solución en sus manos. Le doy la información de manera detallada
para que lo ponga en práctica y, por supuesto, nos cuente cómo le ha ido. Si requiere alguna orientación adicional, no dude en volvernos a llamar. La dirección aparece en pantalla para que usted nos pueda comunicar nuevamente su inquietud al respecto. A todos nuestros queridos televidentes, a doña Amparo Ruiz de Daza, a la doctora Ruth Milena Murillo González, asidua televidente, a Isabela Palacios, por supuesto a la gente colaboradora de Alincol, Asistencia Legal Integral, y de Hernelio y Asociados, nuestras empresas patrocinadoras. Les agradecemos por haberse comunicado con nosotros. A el amigo Sisto Suárez, bueno, no nos dijo el apellido, nos dijo Sisto, la señora Selmira Suárez, a la señora Claudia, que nos llamó desde el barrio La Base, y a don Jorge Enrique Bernal. A todos ellos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Reciba de nuestra parte un fuerte abrazo, Dios los bendiga y pasen una feliz tarde. Nos vemos en punto en el día de mañana en más Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Hernelio Palacios. Tablero Jurídico.